El fútbol venezolano está rodeado de momentos malos y tristes como de momentos históricos y muy épicos que han marcado un antes y un después en la historia de la selección venezolana. Por eso en el día de hoy les traigo los 10 partidos más históricos de la Vinotinto. Número 10. Venezuela 1, Bolivia 0. La selección venezolana había debutado en las eliminatorias mundialistas en el año 1965. Luego de 16 años fue que la Vinotinto consiguió su primer triunfo en este certamen. Esta victoria se dio en el premundial de España 82 y el Estadio Olímpico de la UCB con 30.000 espectadores presenció el histórico triunfo de la selección venezolana. El único gol que tuvo el partido fue de la mano del defensor Pedro Acosta, que cabeció un balón proveniente del tiro de esquina. Tras ese histórico triunfo, creció la euforia de la hinchada que esperaba lograr más victorias en esas eliminatorias, pero lamentablemente no fue el caso y con 3 derrotas siguientes se cerraba la puerta al Mundial de España 82. Número 9. Estados Unidos 3, Venezuela 3. El Atahualpa de Quito fue sede de un verdadero partidazo. Este juego se dio en la Copa América disputada en Ecuador en 1993. La selección nacional venía de perder contra el anfitrión 6-1 y empatar a 2 goles con la selección de Uruguay. Se jugaba la clasificación contra la selección estadounidense, que empezó el partido demostrando una superioridad muy clara, y en 50 minutos ya ganaban con un marcador de 3-0, pero apareció en los minutos 68 y 80 José Luis Olgueta, que terminó siendo el goleador de esa Copa América. La Vinotinto se vino arriba y en el minuto 89 el Pochito Chenauzi con un disparo de zurda cruzado igualaba el marcador. Ese resultado la selección venezolana se colocaba en el tercer lugar del grupo, con opciones de clasificar, pero para mala suerte de la Vinotinto no se logró clasificar. Y pese a eso, este partido se recuerda como una remontada épica. Número 8. Venezuela 2, Uruguay 0. Luego de la destitución de José Omar Pastoriza como el seleccionador vinotinto, el encargado de asumir ese puesto sería Richard Páez, que fue el encargado de darle una nueva y mejor imagen a la vinotinto. Y el 14 de agosto de 2001, jugándose las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002, el Pachencho Romero fue testigo de los resultados que llevó a la selección de Venezuela a ganarle por primera vez en la historia al seleccionado uruguayo. Los tantos fueron de Ruber Morán al minuto 53 y de Alexander el Pequeño Rondón al 91. Sin lugar a duda, un partido histórico que fue el que abrió el telón para dar paso a los mejores años de la selección venezolana. Número 7. Chile 0, Venezuela 2. Luego de la histórica victoria en Maracaibo, la Vinotinto tenía otra cita con la historia al visitar a Chile, pero con el peso de no ganar nunca de visitante en las eliminatorias mundialistas. Pero los lanceros de Páez rompían con ese maleficio tras derrotar a Chile. Ricardo Páez fue el que abrió el marcador en el minuto 56 y Juan Arango lo sentenció marcando el segundo gol al minuto 62. Luego de esa victoria, la Vinotinto se fue sacando poco a poco esa espina de la Cenicienta de Sudamérica. Los venezolanos le estaban demostrando al mundo el talento que tenían y para completar, luego de esta victoria en el Estadio Nacional de Santiago, le siguieron 2 más de forma consecutiva contra las escuadras de Perú y Paraguay, para así afirmar el muy buen momento que vivía la selección con Richard Páez al mando. Número 6. Venezuela 2, Brasil 0. El duelo entre las escuadras venezolanas y brasileñas es uno con clara y muy clara superioridad de la verde amarela, que ha goleado y superado ferozmente a la Vinotinto en muchas oportunidades. Pero el 7 de junio de 2008 la Vinotinto daba una sorpresa al derrotar por primera y única vez en su historia a Brasil. Esto se dio en un amistoso disputado en la ciudad de Boston, donde Giancarlo Maldonado abría el marcador en el minuto 6 y Ronita Vargas ponía el 2-0 en el minuto 44. Para algunas personas este partido no tiene mucha importancia porque era un duelo amistoso, pero lo relevante fue que la Vinotinto venía cambiando de director técnico con la renuncia de Richard Páez y la gente tenía muchas dudas si la selección podía seguir con un muy buen nivel con el señor César Farías al mando del banquillo vinotinto. Lo cierto fue que este ciclo no pudo empezar de mejor forma que ganarle a la pentacampeona del mundo, nada más y nada menos que la selección brasileña. Número 5. Uruguay 0, Venezuela 3. Con el pasar del tiempo, Venezuela se hacía cada vez más fuerte y el 31 de marzo de 2004 vendría el partido que cambió la historia del fútbol venezolano para siempre. El juego que mostró a la Vinotinto como una selección capaz de competirle a cualquiera de tú a tú. El partido era parte de la eliminatoria mundialista rumbo a Alemania 2006 y la Vinotinto le tocaba enfrentar a un Uruguay plagada de estrellas como Diego Forlán y Darío Rodríguez. Ese partido significó una sorpresa mundial debido a que Venezuela ganó ese partido con un marcador de 0-3 en lo que se conoce actualmente como el Centenariazo, con goles de Gaby Urdaneta, Héctor González y Juan Arango.
Este fue un día de alegría y fiesta para todo el país, sin duda que presenció cómo su país le pasaba por encima a la bicampeona del mundo y conseguía otro hecho histórico al colocarse como cuarta de la eliminatoria. Pero lamentablemente la Inotinto caería en una mala racha que la obligó a despedirse del sueño mundialista. Número 4. Venezuela 3, Paraguay 3. El año 2011 fue un año histórico y especial para la Vinotinto, ya que ese mismo año se disputó la Copa América en Argentina, donde los dirigidos por César Farías tenían una participación memorable, pese a quedar en un grupo súper complicado con las escuadras de Brasil, Paraguay y Ecuador. Sorprendentemente, Venezuela logró sacar un punto ante la Canarilla, al quedar 0-0 en La Plata. Luego aseguraron la clasificación tras ganar por la mínima ante la escuadra ecuatoriana. Después le tocó medirse ante una selección paraguaya prácticamente clasificada. Ese partido definiría al primer y al segundo lugar del grupo. El gladiador Salomón Rondón marcó el 1-0 en el minuto 4 para poner arriba a los criollos. Después llegaron 3 goles de Paraguay que dejan el partido sentenciado, o al menos eso parecía. Pero Nicolás Mico Fedor marcó en el minuto 90 para recortar distancias, pero al final terminó siendo Grendy Peroso que le dio el tan ansiado empate a la selección venezolana en el minuto 93, tras un córner cobrado por Juan Arango y peinado por el guardameta Renny Vega. Esto fue epicidad pura en lo que terminó siendo una de las mejores participaciones de la Inotinto, que le dio el segundo lugar del grupo. Número 3. Venezuela 2, Chile 1. Esta noche fue especial porque fueron los segundos cuartos de final que jugó Venezuela en su historia y además fueron de forma consecutiva. Enfrentaron a una muy talentosa selección chilena. La primera parte tuvo la Roja como gran protagonista, teniendo la posesión. No obstante, el primer gol fue de la Vinotinto y fue de la mano de Vizcarrondo en el minuto 34, luego de un centro de Juan Arango. En la segunda parte, Chile siguió teniendo las oportunidades más resaltantes y llegó el empate debido a un gran derechazo de Humberto Suazo. El partido seguía muy igualado y cuando parecía que el encuentro se iba al tiempo extra, Gabriel Sichero colocaría el 2-1 definitivo en el marcador con un centro de Juan Arango y un muy mal despeje de Claudio Bravo. Venezuela eliminó a la selección dirigida por el señor Claudio Borghi y por primera vez en su historia llegaba a unas semifinales de Copa América. Número 2. Venezuela 0, Paraguay 0. Por cosas del destino se repitió el mejor encuentro de la fase de grupos. Enfrente estaba Paraguay, que venía a eliminar nada más y nada menos que a la selección brasileña en la tanda de penales. Este se enfrentaría nuevamente con la Vinotinto. El choque era muy parejo, no se sabía qué esperar de este encuentro que definiría el rival de Uruguay en la gran final. En el primer tiempo fue Paraguay quien tuvo mejores ocasiones y el control del partido, mientras que en el segundo tiempo fue la Vinotinto que tenía las ocasiones más claras. Grandes intervenciones de Justo Villar y un gol anulado a Vizcarrondo forzó el tiempo extra en el mejor momento de los criollos. En el tiempo extra el Vinotinto seguiría siendo mejor y hasta pegó un balón en el palo del arco paraguayo. A pesar de la presión de los vinotintos, el partido se iba a definir en los penales. Ortigosa, Varios, Rivero, Martínez y Verón anotaron por el lado de Paraguay. Como así, Maldonado, Rey y Mico Fedor anotaron por la Vinotinto, que les tocó ver cómo Justo Villar le atajó su penal al Paqui Lucena y eso fue suficiente para clasificar a Paraguay a la final y acabar con el sueño vinotinto que por primera vez y única en su historia jugaba una semifinal de Copa América. Número 1. Venezuela 1, Argentina 0. Ya fuera de la Copa América, en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, en específico el 11 de octubre del 2011, Venezuela se enfrentaba a la selección argentina, la cual nunca le había podido ganar en su historia. El partido se dio en el José Antonio Anzoátegui y Puerto La Cruz y todos esperaban una victoria del albiceleste. No obstante, nos encontramos con un duelo muy cerrado y una Venezuela que no le regalaba espacios a los argentinos. Y en una pelota parada en la cual los venezolanos eran expertos, Fernando Amorebieta marcó uno de los goles seguramente más importantes en la historia del fútbol venezolano. Después de ese gol, la albiceleste no se pudo recuperar y la Vinotinto tomó el control del juego. Este fue un duelo que terminó con un resultado histórico para toda Venezuela, ganándole por primera vez en la historia a la todopoderosa selección de Argentina. Bueno, cracks, espero que les haya gustado el video y lo hayan disfrutado. Si es así, por favor denle like, suscríbete a mi canal y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos.